Buenos días, en la clase de hoy vamos a continuar con la novela El Lazarillo de Tormes. En primer lugar vamos a hablar de su argumento. Lo primero que debéis saber es que Lázaro nació cerca del río Tormes, en la ciudad de Salamanca, y esta es la imagen que tendría actualmente. Nace en una familia humilde. Su padre fue encarcelado y después desterrado por robar, y su madre se hace cargo de los cuidados de Lázaro y comienza una relación con un criado llamado Zaide, que es de cultura morisca y que ayuda a mantener a Lázaro y al hijo que tiene con su madre. Sin embargo, Zaide es encarcelado también por robar, y la madre de Lázaro se ve obligada a despedirse de él porque ya no podía mantenerlo, y le deja el cuidado del primer amo de Lázaro, que es el ciego. Lázaro llega a tener hasta 7 amos, contando con el ciego, entre los que destaca sobre todo los tratados que se dedican a los 3 primeros: el ciego, el clérigo y el hidalgo. En el caso del ciego, le enseña a Lázaro sobre todo a no confiar en nadie y a sobrevivir por sí mismo. De hecho, esta primera enseñanza se la da nada más salir de la ciudad de Salamanca, cuando le dice que acerque la cabeza a una estatua de un toro y le da un golpe cuando él se aproxima. Y le dice que no debe confiar en lo que le diga a nadie que no sea él mismo. Finalmente, Lázaro consigue huir de él e intentar buscar algo mejor cuando un día de lluvia le dice que cruce un río, que salte, y lo deja, él se cae y lo abandona allí. Su segundo amo será el clérigo, que representa la inmoralidad que en la época en la que vivía Lázaro sufría la gran parte de la Iglesia. Esto se refiere a que el clérigo predicaba que había que dar de comer a los pobres, que había que ser comedido con la comida, porque había mucha gente que no tenía nada. Y sin embargo, a Lázaro lo mata prácticamente de hambre. Escondía la comida en el arcón y no le daba de comer casi en ningún momento del día. Lázaro consigue engañarlo y empieza a robarle comida, y cuando se da cuenta de esto lo despide. Y así es como termina el tratado del clérigo con Lázaro. Su tercer amo es el hidalgo, que representa la falsedad absoluta de la sociedad en la que vive Lázaro. El hidalgo, pese a ser un noble, no tenía nada de dinero, ni nada que comer, y tampoco ninguna propiedad. Sin embargo, debido a las normas sociales que regían esta época, no podía admitir que no tenía dinero e intentar ponerse a trabajar. No era algo que estuviera permitido. Tampoco podía mendigar porque pertenecía a una clase social dominante, por lo que intentaba comer lo poco que le daban en los mercados, al saber que era un hidalgo, ese tipo de cuestiones. Cuando llegan los cobradores a la casa, abandona a Lázaro y le deja con la deuda y teniendo que enfrentarse a los cobradores. De este modo vemos que pese a que cada uno de los amos ha sido de clase social superior, es decir, el ciego pertenecía al pueblo llano, el clérigo ya pertenece al clero, y el hidalgo es un nombre con tradición familiar. Pese a esto, su situación cada vez va empeorando más y más. El resto de amos de Lázaro tiene un mayor desarrollo a lo largo de la novela, pero serían el escudero, el fraile de la Merced, el puntero, que ya sabéis que es la persona que se encarga de vender bulas a los pueblos, y el capellán. Ninguno de los amos de Lázaro era lo que se esperaba de ellos. Es decir, del hidalgo se esperaría que fuera una persona con dinero, con cierto poder social, y sin embargo era el más pobre de todos sus amos.
del clérigo se esperaba que pudiera ayudar al pueblo, que les diera la comida y en lugar de eso la almacenaba para él mismo. Esto hace que toda la infancia de Lázaro esté marcada por el hambre y la necesidad, ya que sus amos, pese a haber sido adultos que tenían que hacerse cargo de él y haberlo protegido, no lo hacen. Sin embargo, en su juventud consigue lo que para él es avanzar socialmente. Con el capellán que le pone a trabajar como aguador, consigue ahorrar bastante y finalmente se compra una espada y un traje y intenta buscarse la vida por sí mismo. Se despide del capellán y empieza a hacer su propia vida. Gracias al arcipreste de San Salvador consigue un trabajo como pregonero de vinos, va por las calles anunciando los vinos y vendiéndolos, y se casa con la criada del arcipreste. Y esto es lo que él considera avanzar socialmente. Sin embargo, cabe preguntarse por qué nos ha contado Lázaro realmente toda su infancia, en lugar de directamente explicarnos lo que ha sido de su vida adulta. Y sería por 3 razones. En primer lugar, es por la causa que ya anuncia en el prólogo y de la que no nos enteramos hasta el Tratado 7. Es decir, se comenta que su mujer mantiene una relación con el arcipreste al que sirve. Lázaro relata su vida para explicarnos realmente por qué no le interesa defender la honra de su mujer, es decir, por qué él no niega que ella mantenga una relación con el arcipreste. Ya os podéis imaginar que en una novela de caballería el héroe se habría mostrado ofendido, muy ofendido porque se rumoreara que su mujer estaba manteniendo una relación con otra persona. Sin embargo, Lázaro no tiene esta concepción de la honra, no tiene esta concepción de la vida. Para él, después de haber sufrido tanto en su infancia, lo importante realmente es poder comer y poder llevar una vida sencilla, no tanto la honra ni la suya ni la de su mujer. Esto refleja una concepción del mundo que tenían las clases humildes de esta época. En cuanto a la estructura de la novela, debemos distinguir por un lado la estructura externa y por otro lado la estructura interna. A continuación vamos a hablar de la externa, que se basaría en 2 partes. En primer lugar, un prólogo donde explica esta situación de deshonor que ya hemos mencionado, aunque no especifica a qué se refiere, no especifica que es que su mujer se rumorea que tiene una relación con el arcipreste. Además declara que está escribiendo una epístola, que como ya sabéis es una carta, a un tal vuesa merced, que no se llega a especificar en ningún momento quién es realmente vuesa merced, y la escribe de forma autobiográfica, como ya hemos dicho, es decir, en primera persona. Por otro lado, encontramos los 7 tratados, cada uno de ellos sin una relación real con el anterior, es decir, lo que le sucede a Lázaro con el ciego, las historias que cuenta, cuando intenta beber de su vino, cuando le engaña con las uvas, no tiene ninguna relación con lo que le va a pasar luego con el hidalgo. Por lo tanto, vemos que los tratados 1, 2 y 3, que son los mejor desarrollados, como ya hemos dicho, explican cómo la situación de Lázaro va empeorando progresivamente y además son los capítulos en los que Lázaro es todavía aprendiz de esta vida picaresca en la que le ha tocado vivir. Sin embargo, los tratados 4, 5, 6 y 7, Lázaro ya tiene más soltura, es más mayor y tiene más soltura sobre cómo es la vida realmente y consigue mejorar su situación hasta alcanzar lo que él considera, literalmente lo dice así, la cumbre de su buena fortuna, es decir, una vida sencilla.
En cuanto a la estructura interna, debemos decir que se basa en ese aprendizaje de la vida picaresca que adquiere Lázaro a lo largo de su infancia y que se desarrolla por completo en su edad adulta, y se divide en tres partes. En primer lugar, el prólogo y el tratado 7, donde se explica esa situación de deshonor. En el prólogo se anuncia que hay una causa, como ya hemos dicho, y en el tratado 7 ya explica la situación en sí, el problema. En segundo lugar, encontramos los tratados 1, 2 y 3, en los que introduce la idea de la vida picaresca y cómo Lázaro debe aprender a sobrevivir por sí mismo, a no confiar en nadie. Y por último, los tratados 4, 5 y 6, donde tiene otros tres amos, pero ya con más conciencia de cómo es la vida y pone en práctica todas las enseñanzas que le han dado, sobre todo el ciego, el clérigo y el hidalgo. Además, debemos decir que los seis primeros tratados en los que habla de esos seis amos solo tienen sentido al final. Esto quiere decir que solo se ve esa evolución, ese desarrollo de Lázaro en la vida picaresca, ese aprendizaje, cuando vemos cómo en el final Lázaro ha conseguido prosperar y además ha entendido que no importa realmente con quién esté su mujer, siempre y cuando consiga llevar una vida feliz. En lo que se refiere al espacio, debemos decir que la novela se desarrolla en Salamanca, Toledo y algunos pueblos entre estas dos ciudades, como Almorox, Escalona y Maqueda. Estos son paisajes reales que actualmente podemos visitar y podemos ver algunos lugares que se mencionan. Por ejemplo, esta sería Salamanca, la ciudad natal de Lázaro, y esta sería el pueblo de Escalona, que se encuentra cerca de Toledo, y en la propia novela se describe su palacio, que aquí lo tenemos. Por lo tanto, son lugares cotidianos y descritos de forma realista. En cuanto al lenguaje que emplea el escritor del Lazarillo, podemos decir que es un uso de la lengua muy vivo, muy espontáneo, no pretende ser enrevesado. Esto es lo contrario a lo que sucedía con las novelas de caballería, que solían cuidar mucho que el lenguaje, además de fuera bonito, no tan funcional como bonito. En el Lazarillo no pasa esto, aunque esto no quiere decir que no sea un lenguaje muy cuidado, porque sí lo es. De hecho, utiliza el estilo satírico. Esto es que no se centra en la tristeza de la vida, pese a que lo que cuenta la verdad es que sí que es bastante trágico, sino que relata todo desde la burla, desde la risa. Entonces tiene que cuidar mucho que el uso que haga del lenguaje sea, por un lado, crítico, ya que lo que pretende es precisamente criticar la gran cantidad de mendigos que había en esta época en España, lo inmoral que es el clero, lo falsa que es la sociedad, pero también pretende hacer gracia, y eso es el gran talento que tiene en general la picaresca y en concreto el Lazarillo. Además, entre medias de los comentarios irónicos, nos meten lo que llamamos las sententiae, que serían las advertencias al lector. Le dice, tú ahora te estás riendo de estos personajes porque nos estamos burlando de ellos, pero realmente tú también podrías cometer los mismos errores que ellos y comportarte de una forma hipócrita. En lo que se refiere a lo que sucedió después con la novela, debemos decir que la Inquisición la prohibió en 1559, pero debido al éxito que tenía, se volvió a publicar en 1573, aunque censurada. Sin embargo, no volvió a publicarse en España sin censura hasta el siglo XIX. Además, otros autores conocidos intentaron crear segundas partes, pero realmente no tuvieron éxito. Hasta 1599 no se vuelve a publicar una obra picaresca en España, y en este caso sería El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán la que se publica.
Además, el género tuvo bastante éxito hasta mediados del siglo XVII. Debemos decir que Lazarillo también inspira en la actualidad grandes anuncios y otros tipos de libros, como los